está sentenciada. Se queda en competencia una semana más para demostrar todo su talento. Con un programa de infarto. Baile, canto, sorprenderán. 11 en vivo con José Ángel Rocha por Universal Televisión. El mejor instituto del sur del Perú. Se realicen las pautas de mi trabajo, puedo modificarlas, puedo imponer sanciones, cosa que no se realice en un contrato de locación de servicios, ¿no? Yo no tengo la facultad de sancionar a este trabajador o a este prestador de servicio a través de una facultad disciplinaria, ¿no? Yo no puedo suspenderlo, yo no puedo inhabilitarlo, yo no puedo amonestarlo verbalmente ni por escrito. Entonces, son unas
otras de las diferencias que tiene un contrato de trabajo en comparación con un contrato de locación de servicios. Ya, pero por ejemplo, cuando hablamos de subordinación, el trabajador está bajo mi mando, ¿no es cierto? Pero yo tengo que celebrar un contrato previo. ¿Qué pasa si es que a mí se me ocurre, oye, bueno, sabes que como estás trabajando también hazme esta otra cosa, ¿no? O haz otra diligencia. ¿Eso implica la subordinación? ¿O de qué se estamos hablando? Es que por ejemplo, para que no entre a tallar el tema de la subordinación en una relación civil, tendría en primer lugar que elaborarse un nuevo contrato. Por eso lo recomendable es suscribir contratos por escrito y especificar nuevamente cuál es el servicio que se va a realizar. Porque esto, como protección incluso para la persona que contrata a la persona que va a prestar el servicio, para que no se entienda que está dando instrucciones o hay un grado de subordinación respecto del trabajo que se está realizando. Por eso en un contrato de locación la prestación es específica. O sea, no se deja una prestación abierta para lo que yo te pueda decir, no, es específica. Yo quiero que realices tal actividad y se acabó. No tengo el poder de subordinarte, de indicarte que no tienes un horario de entrada, no tienes un horario de salida. ¿No? Otro de los elementos de diferenciadores entre la locación de entre servicios la locación y el contrato de trabajo. Al caso del pintado de la casa que estábamos tocando, yo a la persona que yo contrato no le impongo un horario de salida ni un horario de entrada. Simplemente tiene que entregarme el producto de lo que estamos contratando. Claro, ¿no? y supuestamente también entraría acá la parte de la remuneración, ¿no es cierto? Claro. O sea, cuando yo digo a una persona, ¿sabes qué? Píntame esta casa o las 5 casas que tengo, verá si lo hace en un día, en una hora o se tarda en un mes, o bueno, puede establecer las pautas, un plazo máximo. En el contrato laboral no es así. No, el contrato laboral tiene determinadas modalidades que también implican plazos para la celebración del contrato, pero a comparación de una locación, la remuneración obedece a un pago que usualmente es mensual, ¿no? En el cambio, en la locación del servicio, como bien lo decía, el servicio puede realizarse en una semana, en un día, y yo tengo que cumplir con pagar todo el acuerdo económico que se haya elaborado, ¿no? Entonces, a diferencia del contrato de trabajo, que normalmente es el pago de naturaleza mensual. Ya, a ver, entonces toquemos nuevamente el tema, contrato de trabajo. ¿Qué debe tener un contrato de trabajo para ser considerado, contrato de trabajo y que no cometamos el error de que por ahí pueda tergiversarse y ser llamado un contrato de locación de servicios? O en el peor de los casos, porque también puede darse el caso, ¿no? No me conviene contratar a esta persona bajo la modalidad de subordinación, o sea, no un contrato de trabajo, me conviene que sea una locación de servicios encubierta, ¿no? O sea, porque no quiero mantener dependencia con este trabajador, no quiero pagarle sus gratificaciones, ¿no? Los aguinaldos que establece la ley, no quiero pagarle las vacaciones. Entonces, mejor celebro con este señor un contrato de locación de servicios, pero que en el fondo es un contrato de trabajo, ¿no? Claro. ¿Cómo yo salvaguardo al trabajador, ¿no es cierto? O yo, abogado del trabajador, ¿cómo yo evito de que sea manipulada la norma y lo contrato bajo la locación de servicios encubriendo un contrato un contrato laboral, propiamente dicha? Claro, ese es uno de los principales problemas de naturaleza laboral que aborda un trabajador, ¿no? El hecho de que suscribir un contrato o que se encubre muchas veces un contrato de naturaleza laboral a través de un contrato de locación. Y en el Poder Judicial, gran cantidad de los procesos laborales acá en Arequipa que abordan los juzgados de trabajos especializados están referidos a la desnaturalización de contratos. Y ese es todo un tema muy amplio. La desnaturalización del contrato, en su mayoría, contratos de naturaleza civil. ¿Cómo yo puedo proteger para que este contrato o al trabajador no sea, pues, estafado, por así decirlo, ¿no? Para que no se entienda de que o se celebre un contrato que no debe celebrarse con él. Lo primero es de que el contrato tiene que ser preferentemente de naturaleza escrita. Perfecto. Escrito, ¿no? ¿Pero hay algún problema si es que es solamente un contrato verbal? No hay ningún problema. No hay Ya. ningún problema. Pero preferentemente nosotros recomendamos de que sea escrito. Para que quede constancia de que hay un contrato y las condiciones del Así contrato. es, las condiciones, la fecha de ingreso, que es importante, ¿no? Cuánto tiempo va a durar el contrato, o si en todo caso es de naturaleza indeterminada, ¿no? Porque recordemos que en cualquier relación de trabajo también tenemos un periodo de prueba del trabajador. Entonces, por eso es recomendable suscribir un contrato que contemple este periodo de prueba para ver, pues, si el trabajador
rinde o no rinde para las labores que yo lo estoy contratando, ¿no? En ese sentido, la precaución que tenemos que tener es, pues, es primero suscribir un contrato de trabajo de naturaleza escrita. En segundo lugar, y el trabajador tiene que verificar esto, que se realicen las aportaciones debidas en su seguro, como en su fondo de pensiones, ya sea en la ONP o en la AFP, tiene que hacerse esa aportación. Y eso el trabajador lo puede verificar fácilmente. Acude a estos centros y corrobora si es que está haciendo su aportación. De esta forma uno va a poder corroborar y evitar de que no se celebre un contrato de locación de servicios en reemplazo de lo que debería ser en realidad un contrato de trabajo. Claro, o sea, los beneficios, o sea, a ver, en el contrato de trabajo yo tengo que dejar establecido, celebro un contrato de trabajo o contrato a tal persona para que determine tal actividad, el periodo de tiempo, ¿no es cierto?, la remuneración que se le va a pagar. ¿Qué pasa si es que yo no establezco que se le tienen que pagar las gratificaciones? ¿No es cierto? Tenemos CTS, tiene derecho también a lo que es el descuento que se tiene que hacer, el descuento a las AFP, se tiene que hacer el descuento por seguro social también, ¿no es cierto? Claro que sí. Inmediatamente, o sea, desde que ya empieza a trabajar. Sí, desde que empieza a trabajar en el primer mes tiene que hacer sus descuentos. Y tus descuentos, perfecto. Las vacaciones, ya. ¿Es necesario que se consigne esto en el contrato de trabajo? ¿O puede dejarse de lado y por ley tiene que aplicarse? Por ley tiene que aplicarse, pero lo que usualmente se realiza es que en el contrato de trabajo, de manera genérica, no específica ni detallada, se señala que el empleador va a cumplir con las obligaciones de naturaleza legal, beneficios de orden legal, como son gratificaciones, etc. Se señalan usualmente las normas que contemplan estos beneficios. Ya, y puede, por ejemplo, porque mire, estamos en la siguiente situación. La gente está luchando por conseguir un empleo, ¿no? Un trabajo. Y bajo esta premisa, por la necesidad que tiene el trabajador, puede decir, bueno, ya sabes que yo te firmo un contrato por locación de servicios y yo te entrego boletas por honorarios, no, recibo por honorarios, perdón, ¿no? Y podría también el trabajador renunciar a alguno de estos derechos, o sea, establecidos en el contrato, pues celebro el contrato de trabajo, plazo, remuneración, y renuncio a mis vacaciones. No, eso es algo que no está contemplado y que no podría pasar porque los derechos laborales son irrenunciables. ¿Todos los derechos laborales? Sí, son irrenunciables. Salvo la forma de poder recortar un derecho es a través del mecanismo de la conciliación, ya sea en un proceso judicial o en un centro de conciliación autorizado. O sea, ¿pero recortarlo en qué sentido y hasta qué monto? Por ejemplo, uno no puede renunciar a percibir el derecho de la gratificación, ¿no? O sea, al momento de firmar un contrato yo no puedo poner ahí de que yo no voy a recibir gratificación y yo me someto a esto. Eso no se puede hacer. Ya. Eso es una falta. Pero sí en la situación de que estemos, por ejemplo, que me están adeudando cierta cantidad de dinero por gratificaciones, que no me han pagado. Entonces yo voy a un centro de conciliación y puedo, en ese ámbito de conciliación, ceder en cuanto al monto del dinero, ¿no? Yo voy a recibir tanta cantidad y por esa cantidad se entiende que me están pagando todos los beneficios. Esto yo lo puedo hacer en un centro de conciliación. De esta forma es que yo puedo ceder respecto de algún cobro de un beneficio, pero yo no puedo renunciar y señalar que a mí no me corresponden las gratificaciones y no las voy a recibir. Eso no se puede hacer, ni en un contrato de trabajo ni en un proceso de conciliación. Perfecto. Ya, y en el caso que, por ejemplo, el segundo caso que le estaba mencionando, que también es clásico, ¿no?, en materia laboral, yo por la necesidad celebro un contrato de prestación de servicios, locación de servicios, pero ¿cómo yo podría luego reclamar y cómo yo podría probar? Porque yo estoy celebrando un contrato de locación de servicios y es más, yo me estoy comprometiendo a entregar las boletas por honorarios, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo yo después podría acreditar de que esto no es un contrato de locación, sino de que este es un contrato laboral? ¿Qué requisitos se necesita o qué es lo que implicaría de que este contrato de locación de servicios no sea uno de locación de servicios, sino uno laboral? El elemento determinante es demostrar, y en este caso tendríamos que hacerlo ante el juez, demostrar que la prestación de servicio ha sido subordinada. Es decir, que yo he tenido la obligación, por ejemplo, de informar a mi empleador sobre lo que hacía. Yo tenía un horario de ingreso, un horario de salida. La forma de que me pagaban era de naturaleza mensual. Recibía un estipendio económico de naturaleza mensual, pese a que yo emitía mis recibos por honorarios. Eso en realidad era mi remuneración propiamente dicha dentro de un contrato de trabajo. Entonces, de esta forma uno puede demostrar. Ahora, ¿cómo lo demuestro? Entonces, normalmente, y ese es un problema usual en el Poder Judicial, es que, por ejemplo, ¿no?, que un trabajador celebra un contrato de locación de servicios y ese trabajador emite informes.
¿no? Emite informes sobre su prestación de servicio, explica lo que ha hecho, lo que no ha hecho, por qué lo ha hecho de esa forma. Entonces, este informe lo presenta ante su empleador, la persona que lo contrató a través de locación de servicios. Este informe va a determinar que él, en su momento, este trabajador, acredite, demuestre que en realidad ha estado sujeto a un contrato de trabajo, porque normalmente en un contrato de locación, que no es naturaleza laboral, no tendría esta obligación de hacerlo. Y peor aún si esta obligación se repite de manera mensual, constante. Cada vez que, y es conocido el caso, por ejemplo, trabajadores que para cobrar su remuneración tienen que presentar un informe detallado sobre sus funciones y en ese informe anexar su recibo por honorarios. De tal manera que esto surte como un efecto de filtro para el empleador, verifica que has trabajado, qué es lo que has hecho, autoriza tu pago y se realiza el pago finalmente al trabajador. Entonces, de esa forma uno puede demostrar en la praxis que en realidad has tenido un contrato de trabajo, ¿no? Ya, pero vamos a suponer, me pongo en otro caso, ¿no? Yo tengo un contrato de obra para la construcción de una casa, de un edificio, bueno, pero no quiero contratar a ninguna empresa, a ninguna constructora, simplemente busco un maestro de obra, ¿ya? Y el maestro de obra digo, ¿sabes qué? Quiero construir estos departamentos, por ejemplo, ¿ya? Y el maestro de obra, bueno, dice que yo te voy a pagar por toda la construcción tal suma de dinero. Y el maestro de obra me dice, no, pero ¿sabe qué? Yo no voy a poder terminarlo en ese tiempo. Mejor usted me va pagando, yo voy a venir a trabajar de tal hora a tal hora. Así dice el maestro de obra. Voy a traer más trabajadores. Voy a traer 7, 8, 10 obreros más, albañiles, para que trabajemos acá. Usted me va a traer el material que yo le voy a ir pidiendo poco a poco. Y bueno, se acabará nosotros vamos a trabajar de tal hora a tal hora y acabaremos la obra cuando acabamos. Si la acabamos en un mes, la acabamos en 2 meses, la acabamos. La cosa es que la obra se acabó en 6 meses, ¿no? Y los trabajadores pues venían efectivamente 8 de la mañana, ¿no? Se retiraban a las 4, 5 de la tarde, ¿no es cierto? Todos los días, ¿no? Menos el domingo, ¿no? Y diera la impresión de que acá sí había un vínculo laboral, pero yo no celebré ningún vínculo laboral. Yo llamé a un maestro de obras y el maestro de obras me trajo 7, 8 albañiles más y empezaron a trabajar y la terminaron en 6 meses. Y diera la impresión de que tenían una hora de ingreso y una hora de salida. Nunca celebramos ningún contrato. ¿Alguno de ellos podría reclamar beneficios laborales? La obligación en un primer momento se repetiría en contra de esta persona a la que se contrató como encargada, digámoslo así, de la obra, ¿no? Los trabajadores tendrían que reclamar en primer lugar respecto de él. Ahora, hay un tema también importante que en materia de construcción y de estas actividades existe una responsabilidad solidaria tanto entre el tercero, digamos, la persona encargada de contratar a estos trabajadores y el dueño de la obra. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de suscribir un contrato de esa naturaleza, que perfectamente puede encajar en un contrato de locación de servicios, ¿no? Pero este tiene que ser debidamente estipulado con la persona que contrató, que va a ser pues encargada de tener trabajadores o lo que él considere necesario para suscribir o para terminar la obra a la que se compromete, ¿no? Pero estos trabajadores, como lo digo, pueden accionar sus beneficios, lo que se le deba, en contra, en primer lugar, de la persona que los contrata directamente, y en el peor de los casos, de manera solidaria, tendría que responder también el dueño de la obra. Perfecto. Ahora, todos los contratos tienen que estar visados en el Ministerio de Trabajo, o sea, tiene que ponerse en conocimiento del Ministerio de Trabajo, todos los contratos celebrados, o no hay esa obligación. No, no todos los contratos. ¿Cuáles son los que sí estarían obligados? Uno, por ejemplo, de los que sí puede estar de los que están obligados es el contrato que se celebra a tiempo parcial. A tiempo parcial. El tiempo parcial, es decir, el contrato que tiene en su jornada completa, no una jornada completa de prestación, sino una jornada de 4 horas diarias de trabajo, que no pasan en las 4 horas. Entonces, este tipo de contratos sí tienen que estar debidamente registrados en la autoridad administrativa de trabajo. Así es. ¿Y los contratos de 8 horas? No todos necesariamente, porque recientemente, ya el año pasado, se emitió una norma en la cual se reducía esa formalidad de tener que registrar todos los contratos ante el Ministerio de Trabajo. Entonces, pero sí existen algunos que tienen esa obligación aún, como son el de tiempo parcial y dentro de ellos también el contrato, por ejemplo, de trabajadores extranjeros que tienen que estar debidamente registrado. Claro, entonces todo extranjero de todas maneras tiene que inscribirse el trabajo. Es que, por ejemplo, vamos a suponer, yo tengo una microempresa, ¿no? A mí se me ocurre
poner una sanguchería o un snack, tal vez, ¿no? O una tienda de venta de suplementos o venta de productos o un pequeño almacén, ¿no? Y voy a necesitar una persona que venga a atender el almacén, la tiendita, la sanguchería, lo que sea, una microempresa, un pequeño negocio, y celebro un contrato laboral con esta persona. ¿Cómo si yo, en mi pequeña microempresa, que tengo que inscribir el trabajo y que no va a venir el Ministerio de Trabajo y me va a poner... Claro, primero que la empresa, la pequeña empresa, esta empresa tiene que estar registrada. Eso sí es indispensable. Tiene que estar registrada en el Ministerio de Trabajo como pequeña empresa para que sus contratos bajo este régimen tengan validez. Entonces, esta inscripción, esta sí es obligatoria, ¿no? O sea, la inscripción de la empresa en el registro del Ministerio de Trabajo. De esta forma, uno como trabajador puede verificar que los contratos que celebran conmigo como pequeña empresa estén debidamente elaborados. Voy al Ministerio de Trabajo, consulto si es que mi empleador está registrado. Si no está, perfecto, mi contrato tiene total validez. Ya, pero ¿qué pasa? Y es lo común, que la mayoría de negocios pues son informales, ¿no? Claro. Y puede atender a un tipo de razón de que, y justificación tal vez en el sentido de que recién estoy abriendo el local, lo hago para recursearme, o falta dinero en todas las casas, en todas las familias. Claro, un tema de costos, ¿no? Claro, ¿no? Y tengo una cochera, justo la cochera de mi casa está vacía porque ni auto tengo, ¿no? En algún momento tuve la ilusión de comprarme un auto, pero nunca pude comprarme el auto, entonces si tengo la cochera vacía, entonces mejor pongo un pequeño snack o una pequeña tienda, ¿no? Y voy a contratar a 2 personas que se van a encargar de atender a medio tiempo cada uno. Y no se me ocurre pues registrarlo tampoco en el Ministerio de Trabajo, ¿para qué? Si recién estoy empezando, ¿no? Y la cosa es de que el negocio me empieza a ir bien, me empiezo a llenar más productos y efectivamente están ahí las personas trabajando, ¿no? ¿Cómo sé yo de que estoy en falta y no que tenía que inscribirlos en el Ministerio de Trabajo? Y yo ni siquiera me he inscrito como empresa, simplemente abrí mi tienda. No, claro, o sea, para conocer si es que yo estoy incurriendo en falta, primero, antes de abrir cualquier tipo de negocio, o si yo quiero o tengo la expectativa de pues crecer con este negocio, debo recibir la asesoría respectiva, pues, primero, Claro. para poder saber si es que tengo o no tengo la obligación. Lo recomendable en estos casos es acudir en primer lugar al Ministerio de Trabajo para que se me instruya al momento de iniciar y aperturar un negocio sobre la inscripción, primero de mi empresa, ¿no? Ujú. Y después de mis trabajadores, si fuera el caso, ¿no? Entonces, y en el caso en concreto de los trabajadores en pequeña empresa, en una microempresa, la microempresa es la que tiene que estar debidamente suscrita en el Ministerio de Trabajo. Esto sí es un requisito indispensable. Entonces, para cualquier negocio que recién va a aperturar, que tenga un manejo de menos de 10 trabajadores, tiene que estar inscrita debidamente. Excelente, doctor. Mire, se nos ha pasado ya media hora. Yo quisiera venir en el siguiente bloque, en el bloque final, que nos hable más sobre las modalidades de contratos, ¿no? Perfecto. ¿Ya? Sería excelente. Perfecto. Entonces, a partir de, nos vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con las modalidades de contratos. Estamos hablando sobre el contrato de trabajo con el doctor Paul Caguana. Regresamos inmediatamente. El mejor regalo es estar siempre conectados a mamá. Regálale un iPhone XR en 12 cuotas. Y sin pagar inicial. ¿Qué esperas? Cámbiate a Claro. ¡Feliz día, mamá! Lo proteges, Papá, ¿un partido? le enseñas, pero él sabe cómo hacerte feliz. Wheels, feliz día del padre. Sastrería Chequia. Confeccionamos ternos de varones y de damas. Modelos más exclusivos y de moda. Total garantía. Ubícanos de Amaldivia 525 Cercado. Sastrería Chequia. El mejor instituto del sur del Perú, CEPRO Isabel la Católica. Siempre líderes en el arte de la belleza.
Te otorgamos al culminar tus estudios título autorizado por el Ministerio de Educación, Resolución 2855, como técnico en cosmetología. Sé una mujer competitiva en el mundo moderno empresarial, del arte y la belleza. Yo estudié en el CESPRO Isabel la Católica y hoy, gracias a sus altos estudios en las técnicas modernas del arte y la belleza, soy una mujer próspera y empresaria, experta en el mercado nacional e internacional de la cosmetología moderna. Nuestros módulos de educación, ondulaciones y laciados, manicure y pedicure, peluquería unisex, colorimetría capilar, tratamiento facial y maquillaje, cepillados y peinados. Visítanos, Avenida Jorge Chávez 217, Avenida Ejército 508, CESPRO Isabel la Católica. Vea bien, véase bien. Calidad a su servicio, los mejores productos ópticos, lentes de contacto oftálmicos y cosméticos. Gafas de sol polarizadas, monturas modernas en variedad de modelos, multifocales, progresivos. Los esperamos en nuestros 7 locales. Principal, Peral 123. Tantino Good Food, la mejor opción en el arte culinario, te invita a disfrutar de la variedad de nuestra carta de desayunos, almuerzos, platos típicos, pescados y mariscos. Una experiencia deliciosa y saludable. Urbanización Terminal Terrestre, Manzana A, Lote 1, al costado del Terminal Terrestre. Porque la más chévere merece un equipo chévere. En su día regálale un smartphone con una super promo. Llévate el Alcatel 1 en portabilidad prepago a 249 soles. ¡Feliz día, mamá! ¡Prepago chévere! Vamos a hablar ahora sobre lo que es las modalidades del contrato de trabajo. Doctor, ¿qué modalidades existen en los contratos de trabajo? Son varias las modalidades, pero se pueden dividir, por ejemplo, en contratos de naturaleza temporal, que obedezcan a una determinada circunstancia dentro del tiempo de la actividad del empleador que meritúe la contratación. Por ejemplo, el incremento de actividad. ¿Cómo sería? Porque entendamos de que nuestros televidentes, algunos no son expertos en derecho, no entienden. ¿A qué estará hablando el doctor? Algunos son estudiantes de derecho que están muy interesados en que se les aclare la figura. Perfecto. Por ejemplo, el incremento de actividad. Si yo tengo una heladería, por ejemplo, ¿no? Y durante los meses de enero, febrero, marzo, que normalmente es el verano en este tiempo, mi venta incrementa, pues, ¿no? Yo de lo que vendía 100 helados diarios, ahora vendo 300, 500 helados diarios. Este incremento de la actividad, ¿no? Por un motivo específico que es el tema de verano, por ejemplo, meritúa la contratación de más trabajadores, solamente por este periodo, enero, febrero y marzo. Entonces, en este periodo, esta circunstancia va a justificar que yo pueda contratar más personal por el incremento de la actividad que yo he tenido en mi producción. De esta forma es que se justifica este tipo de contratación, ¿no? Perfecto. ¿Qué otra modalidad tenemos? Por ejemplo, otra de las más usuales es el del servicio específico. Y es una de las más controvertidas en el Poder Judicial, acá en el equipo al menos. El contrato por servicio específico determina de que al momento de celebrar un contrato, el trabajador tiene que tener de manera, como el contrato lo dice, de manera específica las actividades que va a realizar. Entonces, muchos de los errores que se comete al momento de suscribir estos contratos es que no se pone pues cuáles son las actividades específicas que va a realizar un trabajador. Por ejemplo, un trabajador tendría que, y va a sonar de repente un poco cómico, ¿no? Abrir la puerta, cerrar la puerta, agarrar la escoba, barrer, dejar la escoba. De tal manera la especificidad de los detalles que tengan que ser plasmados de esa forma en el contrato. Entonces, ¿qué pasa? No se pone esto. Se señala solamente, por ejemplo, que contrato a esta persona para cumplir con mis objetivos. Entonces, cumplir con mis objetivos, pues es un tema muy amplio, ¿no? ¿Cuántas funciones tendré que realizar yo para que el empleador cumpla con sus objetivos? Entonces, este error se plasma en los contratos usualmente. Entonces, es uno de los principales problemas que tiene el Poder Judicial y que genera mayor carga laboral, ¿no? Claro, me imagino, porque vamos a suponer yo contrato personal de limpieza y normalmente el local no recibe tanta gente, no se ensucia y de repente pues se me ocurrió hacer una fiesta en el local
y me dejaron el local una barbaridad que voy a tardar días limpiarlo, arreglarlo, y eso no estaba especificado, o al menos eso no era lo que yo como trabajador no era lo que esperaba, ¿no? Algo así. A ver, es que para ese tipo de labor existen también varias modalidades. Puede ser, por ejemplo, un contrato a plazo fijo, en el cual ya no tenga la necesidad de tener que especificar cuáles son las funciones que va a desempeñar el trabajador, ¿no? Yo simplemente puedo señalar que se lo va a contratar para tales actividades. La actividad de limpieza dentro de mi local, el ejemplo que ponía. Exacto. ¿No? Y aparte, en otro documento, también de naturaleza laboral, por ejemplo, un reglamento interno, un manual de funciones, detallar cuáles son pues las actividades que tiene que realizar ese trabajador. El principal problema en este tipo de casos es que no se utiliza el modelo contractual que tiene que utilizarse para la actividad que quiero realizar. Por ejemplo, el caso que poníamos, ¿no? Si yo tengo una trabajadora de limpieza que usualmente no hay mayor actividad de limpieza que hacer, pero acontece esta circunstancia y tengo que realizar una actividad pues bárbara de limpieza que nunca he hecho. Entonces, para este tipo de contratos, este tipo de circunstancias, lo mejor sería celebrar un contrato a plazo fijo en el cual yo puedo explayarme respecto de las funciones que realizaría este trabajador. Claro. Interesante, ¿no? Porque a veces uno celebra un contrato normal y después tengo problemas tanto desde del punto de vista del empleador, porque bueno, yo contraté para que hagas limpieza, bueno, pues está mugre local, no tengo la culpa porque se celebró tal actividad, la pollada, el cumpleaños, ¿no? Festejos por el Día de la Madre y me dejaron el local totalmente desarmado. Destrozado. Y limpieza es limpieza, ¿no? Claro. Y por otro lado, el trabajador también preocupado porque bueno, es una oficina. Yo pensé que iba a recoger papeles, iba solamente a barrer, pasar un trapito. Jamás me iba a imaginar que iba a limpiar comida, que por ahí encontré trago, un montón de cosas que en la vida se imaginaba que iba a suceder en una situación en un contrato de esta naturaleza, ¿no? Claro, entonces es muy importante el tema de utilizar el contrato que más acomode a las actividades que va a realizar este trabajador. Para eso hay que recurrir donde un especialista, siempre. Claro que sí, hay que asesorarse debidamente para evitar cualquier tipo de contingencia a futuro, ¿no? Y este tema es muy importante, tanto para el trabajador, en un contrato de trabajo hay dos partes. El trabajador y el empleador, ambas partes tienen que caminar armónicamente, pues, ¿no? Porque en tanto el empleador vea fruto en la labor que realiza, este trabajador va a tener un contrato de trabajo, ¿no? Entonces es importante celebrar el contrato de forma debida, de tal manera que no se genere ningún tipo de contingencia para el empleador, ni como para el trabajador en el perjuicio de sus derechos, ¿no? Lo peor que podemos hacer es tratar de encubrir una relación de naturaleza laboral, cuando en realidad a través de un contrato de locación de servicios. Eso no es nada recomendable porque a futuro genera una contingencia de naturaleza laboral. Es decir, ese trabajador, y en el ejercicio legítimo de sus derechos, puede acudir al Poder Judicial y reclamar sus derechos laborales. Claro. Y por ejemplo, yo celebro un contrato privado de trabajo con firmas legalizadas. ¿Es necesario legalizarlo o basta con que yo exija al empleador que lo inscriba en el Ministerio de Trabajo? No es necesario legalizar las firmas. No es necesario legalizarlo, para nada. Para nada. No, Ya. las firmas debidamente plasmadas en el contrato va a ser suficiente para que este contrato tenga validez. Excelente. ¿Qué otra modalidad encontramos, doctor, en los contratos de trabajo? A ver, uno de las otras modalidades y otra también de las más controvertidas es el contrato por suplencia. Entonces, ¿en qué consiste este contrato? Existe un trabajador que desempeña la función, por ejemplo, de portería en una empresa. Entonces, este trabajador, por alguna razón, ya suspende su vínculo de contrato su vínculo laboral con la empresa. Puede ser por tema de salud, por ejemplo, ¿no? Embarazo también podría ser. Puede ser embarazo también, puede ser embarazo, ¿no? Entonces, este empleador tiene la necesidad, pues, de cubrir el servicio que se ha dejado en el aire por este trabajador que debidamente está haciendo uso de algún descanso que tenga. Puede ser el tema embarazo, un tema de salud X, ¿no? Entonces tiene que contratar a una persona y esta persona entra pues dentro de los supuestos de suplir al trabajador que ya no está laborando por distintos motivos en esta empresa. Ahora, uno de los cuidados que hay que tener en este tipo de contratos es que el trabajador realice las actividades a las cuales suple. Es decir, ponía yo el ejemplo del tema de la portería, ¿no? Y contrata un trabajador para suplir a este trabajador en portería, tiene que desempeñar las funciones en portería.
No podría yo asignarle esas funciones y unas diametralmente distintas. Por ejemplo, portería y además chofer. Claro. No podría. No podría hacer eso porque esto generaría un perjuicio en los derechos de los trabajadores, dado que el contrato de suplencia únicamente va a tener validez si es que ese trabajador suple las funciones de la persona a la que suplía realizada. De esta forma es que va a tener validez. Y este también es otro de los temas más controvertidos en el Poder Judicial, puesto que normalmente los empleadores y mal hacen hacer este tipo de actividades, encargan a estos trabajadores muchas funciones distintas a las que la persona que trabajaba antes realizaba. Y eso desnaturaliza el trabajo. Desnaturaliza el contrato de trabajo. Desnaturaliza el contrato de trabajo. Y recargo acá que las funciones tienen que ser diametralmente distintas, porque recordemos que el empleador tiene un poder de dirección, es decir, puede darte órdenes adicionales a las que normalmente haces, ¿no? Entonces, no todo cambio o no toda asignación de función distinta va a tener que ser entendida como una desnaturalización. Por eso utilizo la palabra diametralmente distinta. Si una persona trabaja en portería, no podría encargarse después la labor de chofer, porque es incluso incongruente. Si va a realizar de chofer, ¿quién se va a hacer encargo de la portería? Pues, ¿no? Limpieza. Determinadas actividades de limpieza, determinadas actividades. Por ejemplo, si yo soy encargado de esta área, ¿no? de trabajo, una área determinada. Si yo tengo que realizar la limpieza del área en la que yo trabajo, no se debería entender como una función diametralmente distinta, ¿no? Pero si yo tengo que realizar la limpieza de toda la empresa... Tercer piso, cuarto piso, no voy a estar bajando a abrir la puerta, claro. No, entonces eso es diametralmente distinto. Entonces, por recepcionar documentos, ahí sí podría. Claro, eso no hay ningún tipo de problema, porque está dentro de lo que las funciones que podría realizar un trabajador, ¿no? Ojo, también hay un tema, asignar funciones para las cuales el trabajador no tiene la capacitación suficiente, ¿no? Por ejemplo, realizar actividades administrativas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo este trabajador de portería y yo le digo, en mi estudio de abogados, ¿sabes qué? Realízate esta demanda. Imposible, ¿no? Imposible. Es diametralmente distinto, el trabajador no va a saber cómo realizarlo, y de esta forma yo estoy desnaturalizando este contrato de suplencia. Él está realizando funciones diametralmente distintas a las que debería realizar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el caso que acaba de poner se me ocurre, ¿no? En mi estudio jurídico tengo el portero, efectivamente, o la persona de limpieza, ¿no? Y bueno, ¿sabes qué? Tu horario de trabajo es de tal hora a tal hora, que justo coincide, o tal vez le digo, ¿sabes qué? Antes de que vengas a la oficina mañana, preséntate pues escrito en mesa de partes, te voy a dar tu propinita. Ojo, o sea, yo le pago por ser portero cierta remuneración, que está olera y sacramentada, se cumple religiosamente, pero yo le digo, oye, ¿sabes qué? Mañana, como tú entras a tal hora a trabajar, das una vueltita por mesa de partes del Poder Judicial y me presentas estos escritos. Te voy a dar tanto de dinero más para que cumplas con tu... Es como una especie de cachuleo. ¿Estoy desnaturalizando o no estoy desnaturalizando mi trabajo? Y tanto así que ya se me vuelve costumbre, ¿no? Ah, bueno, como el señor lo puede hacer muy bien presentándome los papeles, y bueno, pues se va al módulo de Mariano Melgar, se va a la central, se va al de Hunter, se va al de Paucarpata, se cachuelea, y aparte el señor tiene su propia moto, ¿no? Él viene a trabajar en su moto, entonces, bueno, ahora para él está ganando algo más de platita, pero ya se vuelve en algo habitual. El tema ahí determinante, a mi parecer, porque existen distintas ópticas. Una óptica es pues desde la óptica del empleador, ¿no? Para el empleador definitivamente no, por ningún concepto, pero para el trabajador existe pues ahí la controversia, ¿no? Entonces, mi perspectiva es que si es que esta labor es de naturaleza, se hace un hábito y es permanente, tendría que desnaturalizarse siempre y cuando yo dentro de mi institución yo tenga asignado un personal que es encargado de la presentación de escritos. Por ejemplo, tengo un asistente, ¿no? En mi cronograma, en mi organización, hay un asistente que es el encargado de realizar esta presentación de escritos. Si esto es de manera usual, ya estoy dándole funciones que no le competen a él, ¿no? Yo tengo asignado una persona para realizar estas funciones. Pero si es algo ocasional, considero que no. Más aún si es que la labor que se está realizando está fuera del horario de trabajo. Y es un elemento importantísimo. La labor, toda actividad de desnaturalización tiene que ser dentro de la jornada de trabajo. Dentro de la jornada de trabajo, y además de no ser habitual, relacionadas al objeto de mi empresa. Bueno, porque
mal podría entenderse que, así como la actividad de presentar los escritos, yo podría, en el ámbito de la confianza que le tengo a ese trabajador, encargarle muchas otras cosas. Y mal entenderse esto como que yo le estoy asignando más funciones de las que debería. Favores personales, por ejemplo, ¿no? Llévame esta cosa acá, entrégale a tal persona, es un tema personal, ¿no? Entonces, esa circunstancia no podría entenderse como una desnaturalización. Por eso es que un elemento importante es primero, que yo tengo una persona encargada de estas funciones que competen a una persona ya dentro de mi empresa, y segundo, la habitualidad con la que yo hago esto, ¿no? Claro, y no podría reclamar en este caso el trabajador en algún momento, bueno, pues estaba trabajando, haciendo el mismo caso, ¿no? O sea, este personal de que antes de ingresar a sus funciones y a su horario normal de trabajo, su jornada laboral, la pertinente, ¿no? Que ¿cuántas son? ¿Son 48 horas semanales? ¿No? Así es, 48 horas semanales. Que pueden ser ser de lunes a sábado o de lunes a viernes, siempre y cuando cumpla las 48 horas. 48, el promedio es 48. Que si es de lunes a viernes serían 9 tantos, ¿no es cierto? Claro, aproximadamente. Ya, entonces, el trabajador está cumpliendo su horario de trabajo, normal. Pero yo aparte, ya se me ha hecho que todos los días me reparta que me presente en mesa de partes los escritos, por cuanto el personal que yo tenía para esa función se me fue, o ya no cumplió, o decidí prescindir de esa obligación, o simplemente yo lo hacía, pero como ya me da flojera porque sé que esta persona lo va a realizar y lo hace muy bien y encima está cachueleando, ¿no es cierto? ¿Podría cobrarme horas extras? Luego, cuando ya se enoje, cuando yo deje de trabajar. Las horas extras tendrían que cobrarse, en todo caso, posterior al cese, si es que la labor se desempeña con posterioridad a la hora de salida que ese trabajador tiene, ¿no? ¿A la hora de entrada en este caso específico? No habría ningún tipo desde mi óptica, ningún tipo de cobro antes de ingresar a la jornada de trabajo. Excelente. Bueno, a ver, doctor, mire usted, se nos ha pasado 15 minutos, ya nos queda 15 minutos más. Quisiera que nos hable sobre este periodo de prueba, que también es controversial, ¿no? Porque yo no sé por cuánto tiempo puedo contratar a una persona por un periodo de prueba. ¿Qué pasa si es que lo contrato a prueba y el mismo día que lo estoy contratando me doy cuenta, no, pues esta persona no da para este trabajo, no funciona, no es lo que yo necesitaba y me arrepentí de haberlo contratado, pero ya lo contraté? Háblenos sobre el periodo de prueba, doctor, el contrato de trabajo por periodo de prueba. Así es, el periodo de prueba es importantísimo, dado que de este tiempo, el periodo de prueba en primer lugar son 3 meses, naturalmente. Son 3 meses para cualquier trabajador, el cual puede ampliarse a 6 o a más, depende del puesto al cual postule el trabajador. Pero en un trabajador ordinario, no estamos hablando de un periodo de 3 meses. Entonces, dentro de este periodo de 3 meses, el empleador podría prescindir del trabajador sin expresión de causa. Es decir, simplemente cortar el vínculo de trabajo y finiquitar la relación laboral. O sea, pasados los 3 meses. Antes de los 3 meses. Pasados los 3 meses tiene que haber una causa que justifique el apartamiento del trabajador de mi empresa. Ya, o sea, por ejemplo, yo contrato a una persona, en principio tendría que contratarlo por 3 meses. Ese es el periodo de prueba. ¿No puedo contratarlo por un mes? Puede contratarlo por un mes. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Claro que sí. Y a ver, vamos a suponer, lo contrato por un mes, pero el primer día me doy cuenta de que no. O sea, al segundo día yo le puedo decir, ya retírate. Sí. Sin problema. Así es, sin ningún tipo de contingencia para el empleador. O sea, y después, el problema surge después de pasados los 3 meses. Después de pasados los 3 meses tiene que haber una causa que justifique el apartamiento del trabajador. En este caso, o comúnmente el motivo que determina el apartamiento del trabajador es el vencimiento del contrato. Aquí ya entra todo el tema de verificar si es que el contrato está desnaturalizado o no. Pero normalmente el motivo que aparta el trabajador posterior a los 3 meses es el vencimiento del contrato. Y además de temas pues que pueden ser referidos a alguna sanción a este trabajador, ¿no? Entonces el periodo de prueba es muy importante porque va a permitir habilitar al trabajador derechos para reclamar al empleador, como la estabilidad laboral, por ejemplo. Si a mí me despiden después de los 3 meses, a los 3 meses y un día o 2 o 3 días sin expresión de causa, tengo el derecho a reponerme al trabajo. Si me despiden de igual forma antes de los 3 meses, no tengo este derecho. Entonces es muy importante este periodo de prueba. Genera derechos de indemnización también para el trabajador
en caso yo lo supero mi periodo de prueba, y el despido que me ocurre después de superar el periodo de prueba es ilegal. No ha habido una causa justa. Me han despedido simplemente porque vinieron un día mi empleador y me dijo hasta acá nomás. Eso no puede pasar después de los 3 meses. Antes de los 3 meses podría pasar sin ningún tipo de contingencia para el empleador y ningún tipo de derecho para el trabajador. Ya, y yo, por ejemplo, vamos a suponer que lo contrato por semanas, ¿también se podría contratar a prueba? ¿Es posible? O sea, se puede elaborar un contrato de naturaleza laboral. O sea, prueba por una semana. Es que está dentro del periodo de prueba, dentro de los 3 meses. O sea, el límite de la ley son los 3 meses. Ah, ya, o sea, la ley establece el límite de 3 meses y a partir de ahí tendría que regularizarse ese contrato o ampliarse. Claro, tendría que ampliarse, pero ya superaste el periodo de prueba. Ya. Ya superaste Entonces yo el podría periodo. contratarlo por una semana y empieza a trabajar y a las horas me doy cuenta de que el trabajador no es lo que yo quiero. O sea, a la hora yo puedo despedirlo. Se corta el vínculo laboral, no hay ningún impedimento. O sea, cuando está trabajando por ahí me doy cuenta, no, ¿sabes qué? No, ya no me conviene que tú vengas, te tendría que abonar la hora que trabajó. No, claro, eso sí. O sea, si yo despido a mi trabajador antes de los 3 meses, sus beneficios sociales de naturaleza económica no tienen por qué perjudicarse, no tienen ningún tipo de perjuicio. O sea, si ya ha trabajado 3, 4 días, esos 5 días se le paga, ¿no? Entonces, esos beneficios no tienen ningún tipo de perjuicio. Perfecto. Yo elaboro el contrato para el trabajador a prueba, con las especificaciones que nos ha dado. Estos contratos a prueba tienen que registrarse también en el Ministerio de Trabajo. Dependiendo del tipo de contrato. ¿Qué contratos se inscribirían y cuáles no? Por ejemplo, el contrato a tiempo parcial, el que se mencionó, ¿no? Ese contrato se tiene que inscribir sí o sí. El contrato de trabajadores extranjeros también se tiene que inscribir sí o sí en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces, dada la cantidad de contratos que hay, sería bueno de repente tocar contrato por contrato, ¿no? Va a ver por contrato si es que cada uno de ellos es necesario inscribirse. Es un tema bastante amplio. Entonces, me gustaría de repente tocarlo, abordarlo. Será motivo para invitarlo, doctor, y comprometerlo desde ya para una próxima charla, claro que sí, ¿no? con Para mucho que gusto. tratemos así contrato por contrato, ¿no? Y para que los televidentes puedan tener mayor conocimiento al respecto, ¿no? Me parece muy bien. Excelente, excelente. Bueno, ¿a partir de qué momento yo puedo pedir? Porque también se habla mucho de las vacaciones truncas, ¿no? Por ejemplo, en un contrato a prueba, ¿también se me tienen que abonar mis vacaciones truncas? ¿Qué entendemos por las vacaciones truncas? Bueno, porque supuestamente cuando me contratan, me tienen que pagar, como usted lo mencionó al principio, todos los beneficios, ¿no? En el contrato ya está establecido, así lo establezca o no lo establezca, usted mencionó al inicio de la charla de que ya están establecidos por ley y son irrenunciables. Entonces, cuando yo hablo de vacaciones, estoy hablando de que yo he trabajado durante un año y tengo derecho a mis vacaciones. En estos contratos a prueba, vamos a suponer que yo lo contrato por 3 meses, ¿no es cierto? Que es la prueba común. Y bueno, me doy cuenta de que no funciona ya, simplemente se venció el contrato, se va. Pero ahí también ya empiezan a correr las vacaciones. Claro que sí, suman los tiempos laborados. O sea, es decir, si es que yo no supero el año, la vacación trunca en primer lugar se genera cuando no supero el año de trabajo. No supero el año de trabajo, entonces este periodo que no he gozado en su momento tiene que indemnizarse. Entonces, el primer requisito para poder gozar de vacación, superar el año de trabajo. Si no supero el año de trabajo, se me genera una indemnización, una vacación trunca que tiene que abonarse. En el caso del trabajador, dentro de los 3 meses, de igual manera tendría que abonarse los beneficios, así como la CTS, todo lo que se haya generado, pero en este caso va a ser pues de manera trunca, todos los beneficios, CTS, vacaciones, gratificación, claro que con la particularidad que merece cada beneficio. Por ejemplo, en el tema de las gratificaciones, mínimamente habría que haber trabajado un mes calendario cerrado. No puedo trabajar días. Si yo trabajo un mes, dentro de estos 3 meses trabajo 15 días, no me va a corresponder la gratificación. Ni trunca, porque no he cumplido con el requisito para poder gozar. Entonces, cada beneficio con sus particularidades tiene que ser abonado al trabajador. Así sea despedido antes de los 3 meses. Excelente. Doctor, hace un momento estábamos conversando sobre los contratos de suplencia y va a disculpar que regresemos, pero antes que se nos acabe la hora quisiera hacerle una consulta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tengo mi microempresa, una pequeña empresa, donde tengo 2 trabajadores y bueno, pues la empresa recién está empezando, está tratando de surgir, ¿no? Y bueno, pues uno de los trabajadores se me enferma o tiene que viajar o queda embarazada, si es que es dama, ¿no es cierto? No puedo despedirla.
porque sería nulo, ¿no es cierto? Justo la semana pasada estábamos hablando con nuestra ponente y nos dijo de que el despido de una dama embarazada ya es automáticamente nulo, ¿no es cierto? Sí, ¿Ya? Pero tampoco, entonces eso implica de que no puedo despedirla, tengo que seguir pagándole su remuneración, pero mi empresa no da para pagar a 3 trabajadores. O sea, mi empresa recién la acabo de empezar y yo tengo justo para pagar a 2 trabajadores. Si una trabajadora se enferma, sale de viaje o queda embarazada, implicaría de que yo tenga que celebrar un contrato de suplencia para otro trabajador, un tercer trabajador. Pero mi empresa no da para eso, porque si yo contrato un tercer trabajador, mi empresa se va a la quiebra. Claro. ¿Qué hacemos? Primero, respecto del despido nulo por motivos de embarazo, este va a ser siempre nulo siempre y cuando el motivo del despido sea el embarazo. O sea, no es que el solo hecho de, por estar embarazada, automáticamente el despido tiene que ser nulo. Si el motivo del despido es el embarazo en específico, será nulo. Pero puede operar no despido, ¿no?, sino un cese del contrato por vencimiento del plazo, ¿no? Y esto no tiene nada que ver con el embarazo en específico. Simplemente ha operado el vencimiento del plazo. Pero en este caso, en el caso que me comenta, definitivamente ahí habría un problema de captación de ingresos para el empleador. Solución a través de contratos va a ser muy difícil porque no se tiene de dónde pagar más trabajadores, ¿no? Claro, y en este caso vamos a suponer, si yo llego a eso, ya la empresa se va a la quiebra y me obligan, ya prácticamente tendría que liquidar, y la liquido la empresa. Y ya me quedo sin trabajadores. ¿Cómo quedan los trabajadores? Eso va a ser otro problema mayor. Va a ser la salida legal. Va a ser la salida legal porque claro, si es que no tengo con qué pagar al trabajador que va a suplir, definitivamente en algún momento, tarde o temprano, voy a tener que cerrar y extinguir los contratos de todos mis trabajadores, justificadamente, dado que el negocio pues ha quebrado, ¿no? El negocio ha quebrado. Y una vez quebrada, ya la última pregunta, doctor, porque ya lamentablemente nos quedan 3 minutitos más. Una vez que quebró vamos a suponer, yo tengo una empresa, es una persona, no como persona natural, tengo una empresa y quebrada la empresa, ¿responde el empleador como persona natural o responde la empresa ya quebrada y sin activos? Bueno, eso es un tema también amplio, pero depende del tipo de empresa que se haya generado. Hay todo un tema sobre eso, hay distintos tipos de empresa. Por ejemplo, si yo fuese una persona natural con un negocio, tendría que responder la persona natural, con negocio, ¿no? Y respecto de si yo genero o tengo una empresa propiamente, una persona jurídica, tendríamos que analizar ahí empresa, tipo por tipo de cada constitución de la empresa, ¿no? Como usted sabe, hay varios modalidades para poder constituir una persona jurídica, tendríamos que detallar cada uno en específico. Bueno, como ustedes se han dado cuenta, amiguitos, hemos entrado el día de hoy al tema de la rama del derecho laboral, que es inmensa, ¿no? Y es bastante amplia, para la redundancia, para poder detallar, y definitivamente en una hora no vamos a poder. No nos va a dar el tiempo. No nos va a dar el tiempo. Doctor, le agradecemos la presencia del doctor Paul Caguana, ¿no?, especialista en derecho laboral. Agradecemos su presencia y la charla que magníficamente nos ha esclarecido los temas que hemos podido tratar en este pequeño lapso. Se han quedado varios en el tintero porque es bastante grande el tema. Sí, sus palabras finales, doctor, para nuestros televidentes. Bien, bueno, en primer lugar agradecido por la invitación, doctor. Y bueno, si es que por ahí les ha surgido alguna duda respecto de los temas de los que hemos hablado, pueden ubicarnos. Claro que sí, doctor. Pueden ubicarnos en calle San José 209, en la oficina 301, el cercado de Arequipa. Es, para que se ubique mejor, justo a espaldas de la comisaría de Santa Marta. Entonces, llegan ahí y nos van a poder hacer las consultas que ustedes... ¿Su teléfono, doctor, tal vez, o WhatsApp, para que puedan ubicarlo? Bien, nuestros teléfonos son el 944-2030-89, es mi celular personal, donde yo los voy a atender. El número de la oficina, el 054-63-17-24, para poder agendar cualquier tipo de cita sobre sus consultas. Y en el Facebook también nos pueden ubicar como Caguana Ramírez Abogados, y van a poder estar al tanto de nuestras actividades y todas las actividades que promovemos en defensa de los derechos laborales de los trabajadores y tanto también de los empleadores. Excelente, doctor. Bueno, nuevamente lo comprometo para que en una próxima oportunidad podamos seguir ahondando sobre este tema en materia de derechos laborales. Le agradezco infinitamente, doctor. ¿Sí? Bueno, y ahora sí, lamentablemente se nos fue la hora. Un fuerte abrazo para todos ustedes y nos estamos viendo en nuestro próximo programa desde la cátedra. Saludos con todos. Muchas gracias.
siempre conectados a mamá. Regálale un iPhone XR en 12 cuotas. Y sin pagar inicial. ¿Qué esperas? Cámbiate a Claro. ¡Feliz día, mamá! Lo proteges. Papá, ¿un partido? Ya fue, papá. Le enseñas. Pero él sabe cómo hacerte feliz. Wheels. ¡Feliz Día del Padre! Sastrería Chequia. Confeccionamos ternos de varones y de damas. Modelos más exclusivos y de moda. Total garantía. Ubícanos de Amadivia 525 Cercado. Sastrería Chequia. El mejor instituto del sur del Perú, CEDPRO Isabel la Católica. Siempre líderes en el arte de la belleza. Te otorgamos al culminar tus estudios título autorizado por el Ministerio de Educación, resolución 2855, como técnico en cosmetología. Sé una mujer competitiva en el mundo moderno empresarial, del arte y la belleza. Yo estudié en el CEDPRO Isabel la Católica y hoy, gracias a sus altos estudios en las técnicas modernas del arte y la belleza, soy una mujer próspera y empresaria, experta en el mercado nacional e internacional de la cosmetología moderna. Nuestros módulos de educación, ondulaciones y laciados, manicure y pedicure, peluquería unisex, colorimetría capilar, tratamiento facial y maquillaje, cepillados y peinados. Visítanos, Avenida Jorge Chávez 217, Avenida Ejército 508, CEDPRO Isabel la Católica. Vea bien, véase bien. Calidad a su servicio. Los mejores productos ópticos, lentes de contacto, oftálmicos y cosméticos. Gafas de sol polarizadas, monturas modernas en variedad de modelos, multifocales, progresivos. Los esperamos en nuestros 7 locales. Principal, Peral 123. Tantino Good Food, la mejor opción en el arte culinario, te invita a disfrutar de la variedad de nuestra carta de desayunos, almuerzos, platos típicos, pescados y mariscos. Una experiencia deliciosa y saludable. Urbanización Terminal Terrestre, Manzana A, Lote 1, al costado del Terminal Terrestre. Porque la más chévere merece un equipo chévere. En su día regálale un smartphone con una super promo. Llévate el Alcatel 1 en portabilidad prepago a 249 soles. ¡Feliz día, mamá! ¡Prepago chévere!